Sí. 23 del cuadernillo, tenemos unas situaciones problemáticas, que es el ejercicio número 2, donde dice, plantea, resuelve cada situación problemática y luego responde. Sí. En la primera situación aparece un robot, dice que al encenderse prende todas sus luces de colores. Luego las rojas prenden cada 6 segundos, las azules cada 9 segundos y las amarillas cada 12 segundos. Hay un par de preguntas donde indican, bueno, en qué momento prenden las rojas y azules a la vez, cuándo las amarillas y las rojas, cuándo las azules y las amarillas juntas, y en qué momento prenden todas juntas. ¿Bien? Voy a pasar esta situación a la pizarra para poder resolverla. Y a la mitad. Claro, yo sabría decirte más o menos, pero no sé resolverlo. Dale. No hay problema, vamos a ir a ello. Vamos. Porque si estás allá a los 12 segundos, a los 12 segundos prenden todas. Podemos hacerlo de una manera que es una manera larga y de una manera corta. Yo lo que voy a hacer es calcular cada cuánto prenden todas juntas. ¿Bien? Vamos primero a centrarnos a eso, a la última pregunta. Me quiero que nos centremos en la última pregunta. Después, las preguntas anteriores es solamente saber elegir, nada más que eso. O sea que vamos a ver cuándo prenden todas las luces juntas. Primera pregunta que nos vamos a centrar, ¿no? Entonces, vamos a hacer así. Dice que las luces rojas, ¿sí? Estas prenden cada 6 segundos. Si prenden cada 6 segundos, significa que el robot en el segundo 0 se prendió. ¿Bien? Pero después se prendió a los 6 segundos. Después se prendió cuando habían pasado 12. Luego se prendió cuando habían pasado 18. Luego se prendió cuando habían pasado 24 segundos. Luego 30. Luego 36. Lo que voy a hacer en definitiva es escribir los múltiplos de 6, si vamos al caso. ¿Bien? Eso es lo que estaría pasando. 42, 48, 54, 60, 66, 72. ¿Bien? O sea que las luces rojas prenden cada esa cantidad de segundos. Después dice que las azules van a prender cada 9 segundos. Entonces, vamos a eso, a las azules. Las azules en el segundo 0 prenden, ¿sí? Porque cuando prenden, prenden todas juntas. Luego prende cuando pasan 9 segundos. Luego van a prender a los 18. Luego a los 27. A los 26. A los 45. A los 54. A los 63. A los 72. ¿Bien? Lo voy a estirar un poquito así que entran todos. A los 72, a los 81, a los 90, y a los 99, ¿bien? Segundos. A todos esos segundos van a prender las azules, ¿bien? Y luego tenemos las amarillas. Lo voy a poner con otro color, con naranja, ¿sí? Porque el amarillo por ahí no se va a ver. ¿Cuál falta? Amarilla. Con ese colorcito naranja, porque el amarillo por ahí no se ve con el fondo blanco, ¿bien? Bien, las amarillas dice que prenden cada 12 segundos, entonces prenden a los segundos, a los 0, sí, a los 12, a los 24, a los 36, a los 48, a los 60, a los 72, ¿bien? Y sería 84, si no me equivoco. Bien, 72, 2 y 84, sí. Segundos, ¿bien? Entonces, si yo miro y me fijo cada cuánto prenden todas juntas, ¿sí? Estas tres, los 72.
¿Cada cuánto prenden todas juntas? Esa es la pregunta que me voy a hacer. Con ese color voy a remarcar cuáles serían. Me tengo que fijar qué número, ¿sí?, está en las tres listas. Ejemplo, el 72. El 72 está en las tres, bien. Sí. Me tendré que fijar por ahí cuál es el más chiquito. El más chiquito, 12 no, 18 no, 18 tampoco, 24 tampoco, 30 tampoco, 36, sí, 36. El 36 está en todos, ¿verdad? Sí. El 0. El 0 sí, porque al El comienzo 0 es el prenden todas comienzo. juntas. Bien. Claro. Sí, el El 36 0 sí sería va a más coincidir. El tema es que me interesa buscar uno que no sea justamente el 0. Porque me preguntan, Claro. ¿cada cuántos segundos prenden todas juntas? O sea, cada 0 segundos, o sea, al inicio sí. Todas. Pero cada 36 segundos está sucediendo que van a prender todas juntas. Hay gente que después el 72 es múltiplo del 36. Porque es 36 más 36 36, el 72. da 72. Sí. ¿No? Entonces, cada 36 segundos, las luces prenden todas juntas. Y después recién a los 72. Claro, entonces podemos poner así. ¿Cada cuántos segundos prenden todas juntas? Cada 36 segundos prenden todas las luces juntas. ¿Bien? O sea que esa sería como la clave. Cada 36 segundos prenden todas juntas. Pero fíjense que acá tuve que hacer todo un despliegue. Tuve que hacer 3 listas. Cortá, Fede, por favor. Son 3 listas, o sea que es algo un poquito tedioso. ¿Bien? Entonces, una propuesta que hay para poder resolver esto de una forma más fácil es factorizando. Y un primer paso que voy Fede, a hacer estoy en el Zoom, no puedo hablar, no puedo cortar, no sé hacer ¿bien? nada. El primer Estoy en el paso Zoom, va a no ser sé cortar. esto, factorizar. Vamos a factorizar cada uno de estos números, ¿bien? Vamos a factorizar, por un lado, el 6, que es uno de los números en cuestión. Vamos a factorizar el 9 y vamos a factorizar el 12. A ver qué sucede. Perdón, se me Vamos a poder salió usar, el volumen y no lo sé subir. ¿Quién me enseña? solamente vamos a poder usar números primos para factorizar. Recuerden que va a ser el 2, el 3, el 5, el 7, ¿bien? Entonces, vamos a factorizar. Vamos a comenzar con el 6. Para factorizar el 6, puedo comenzar con el 2, ¿bien? Cuando divido 6, Federico, lo divido por 2. llama a casa. Cuando divido por 2, el ¿Cómo apago? 6, ¿Cómo salgo? ¿sí? Cuando divido el 2 por 6, va a quedar que es 3, ¿bien? Y ya el 3, no me queda otra que dividirlo por 3, ¿bien? Y ahí ya me queda que es 1, ¿bien? Bueno, así que el 6 lo voy a poder escribir como 2 por 3. Para factorizar el 9. Para factorizar el 9, no puedo empezar por el 2, porque es un número impar. Así que voy a dividirlo, sí, por 3. Entonces me queda 9 dividido 3 es 3. Y ya el 3 lo divido por 3 y llego al 1. Así que el 9 lo voy a poder escribir como 3 al cuadrado. Ahora vamos con el 12. El 12 es un número par, así que puedo comenzar por el 2. Al dividirlo por 2, al 12 me queda 6. El 6 lo puedo dividir por 2. Y ahí me queda ya que es 3. Y al 3 lo divido por 3 y me queda que es 1, ¿verdad? Así que el 12 va a quedar factorizado como 2 elevado al cuadrado por 3. Lo que estoy haciendo acá es calcular lo que se llama el MCM. Estoy calculando un número que es múltiplo de los que me dan, pero el más chico. MCM significa mínimo común múltiplo.
un múltiplo como un menor. ¿Bien? Entonces, ¿cuál voy a elegir acá? Hay un segundo paso, la selección. La selección. ¿Y a quién voy a elegir? Voy a elegir los números que se repiten y los que no se repiten, con su mayor exponente. Voy a elegir esos, los números que se repitan y los que no se repitan con su mayor exponente. Entonces me voy a fijar en la factorización. Cuando factoricé, por un lado tengo el 2 por 3 para el 6, el 9 es 3 al cuadrado y el 12 es 2 al cuadrado por 3. El 3 está en todos, ¿bien? Está en todos. Apareció acá con el 6, apareció en el 9 y apareció en el 12. Pero el que tiene mayor exponente es este de acá. Así que me voy a quedar con ese. Y el 2 está tanto en el 6 como en el 12. Pero el que está en el 12 es el que tiene mayor exponente. Así que me voy a quedar con ese. Los números que seleccioné, las potencias que seleccioné fueron el 2 al cuadrado y el 3 al cuadrado. Entonces, mi tercer paso va a ser multiplicar los números, ¿sí? En realidad son potencias, ¿bien? Los números o potencias seleccionados en el paso anterior. Eso es lo que voy a multiplicar. ¿Bien? Ay, a ver. Entonces, Me perdí todo. yo voy a decir ahora que el MCM, ¿bien? Entre 6, 9, 12 es equivalente a ¿quién? A multiplicar 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es hacer 2 por 2, que sería 4. ¿Bien? Y 3 al cuadrado es 3 por 3, lo cual es 9. ¿Bien? Ahora me queda hacer ese producto. 4 por 9, 36. ¿Qué es 36? 36 segundos. Cada 36 segundos, ¿sí? Estas luces están prendiendo todas juntas. ¿Bien? Y fíjense que acá hice un despliegue un poquito menor en el caso anterior, que tuve que ponerme a hacer toda una lista de múltiplos. ¿Bien? Acá no hice una lista de múltiplos, solamente lo que hice fue factorizar cada uno de los factores que me habían dado, cada uno de esos números, y después pude determinar de una forma sencilla cuál era, en realidad, el mínimo común múltiplo entre 6, 9 y 12. Entonces, primer paso para encontrar lo que sería el MCM, ¿bien? Acá estamos determinando, vamos a determinar. ¿Qué? Perdón, porque yo me perdí un rato largo porque no pude cortar. MCM, ¿qué quiere decir? Mínimo No, común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Listo, gracias. Mínimo común múltiplo es lo que significa MCM, ¿bien? Entonces, para determinar el MCM, primer paso vamos a factorizar los números que me den, los números que aparezcan. Como estamos buscando algo que es más grande, no estoy repartiendo en este caso no reparto, sino que estoy viendo ver cuándo sucede algo a posteriori, ¿sí? Después de, voy a calcular el MCM. Para el MCM tengo que elegir los números que se repitan y los que no se repitan con su mayor exponente. En este caso había sido el 3 al cuadrado y el 2 al cuadrado. Son los que seleccioné y el tercer paso es multiplicar esos valores que seleccioné. Cuando hacemos el producto, me queda que es 36 segundos. Es lo mismo que me había dado anteriormente, ¿bien? Cuando hice el cálculo largo, digamos. Era lo mismo. Entonces,
efectivamente, esto sería como el mecanismo. Vamos a ver si funciona así para otro caso, ¿sí? Vamos a ver si funciona así para otro caso. Vamos a ir a realizar otro ejercicio, el que le sigue. Vamos a hacer el que le sigue. Por ejemplo, el B, el del programa sanitario. ¿Bien? Vamos a hacerlo de las dos maneras para que ustedes vean cómo conviene el hecho de poder factorizar. Un médico va cada 10 días. ¿Bien? Entonces dice que como parte de un programa sanitario, 3 profesionales de la salud visitan periódicamente una comunidad de una zona rural. El médico va cada 10 días, el odontólogo cada 15 y la enfermera cada 3 días. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en primer lugar el médico. El médico va cada 10 días, o sea, iría hoy, porque dice que hoy consiguieron, entonces sería el día 0, ¿bien? Después tendríamos, por ejemplo, 10 días, después serían 20 días, después serían 30 días, 40 días, 50 días, 60 días, 70 días, ¿bien? Esos son todos días. Vamos a ir ahora con el odontólogo. Este era el médico. El odontólogo, ¿bien? El odontólogo dice que va cada 15 días. Entonces, va hoy, va dentro de 15 días, va dentro de 30, dentro de 45, dentro de 60, dentro de 75, dentro de 90, ¿bien? Días. Sí. Días. Bien. Y después tenemos la enfermera. Enfermera. ¿Cada cuánto iba? Me olvidé. La enfermera va cada 3 días. Ay, cada 15, pues eso. No, ay, cada... La enfermera va cada 3 días, o sea que fue hoy, va a ir a los 3 días, va a ir a los 6, va a ir a los 9, va a ir a los 12, va a ir a los 15, va a ir a los 18, va a ir a los 21, va a ir a los 24, va a ir a los 27, va a ir a los 30, a los 33, a los 36, a los 39, a los 42, ¿bien? 45. 30, Estos son también días. Y así podrías seguir toda una lista extensa, ¿verdad? Bueno, entonces, me fijo ahora, ¿cada cuánto estos 3 profesionales coinciden? En el momento de hoy están los 3 juntos, no me interesaría demasiado. Me interesa cuándo van a volver a hacerlo, ¿bien? Y si nos fijamos, bien, hay un número que se repite, ¿sí? El número que se 30, repite, por ejemplo, es el 30, ¿no? el 30, exactamente. ¿Bien? El 30 está en todos. Así que ese sería nuestro numerito clave. ¿Bien? Cada 30 días coinciden. Bueno, pero esto fue un poquito tedioso, tener que estar haciendo una pruebita, a ver, hacer 3 listas. Entonces, vamos a un procedimiento un poquito más fácil. Vamos a hacer la determinación del MCM. ¿Bien? Entonces, el primer paso es la factorización. Es lo que vamos a hacer siempre. Siempre vamos a factorizar. Entonces, ¿qué vamos a factorizar? Vamos a factorizar el 10, vamos a factorizar el 15 y vamos a factorizar el 3. ¿Bien? El 10, el 15. Y el 3, que son los números que me dan, ¿bien? Sí, yo había puesto mal, había puesto 6, 3. El 10, voy a comenzar con el 2, porque es un número par.
lo cual me queda después que 5, y el 5 ya lo divido por 5, y me queda 1. Así que el 10 lo puedo escribir como 2 por 5. El 15, para factorizarlo, voy a comenzar por el 3, ¿bien? Lo cual me va a quedar que es 5, y el 5 ya lo divido por 5, y me queda que es 1. Así que el 15 lo puedo escribir como 3 por 5. El 3 es un número primo, así que ese es muy directo y sencillo. Me queda que 3 es igual a 3. ¿Bien? Bueno, segundo paso que tenemos que hacer es la selección. Selección. Vamos a seleccionar los números que se repitan y los que no se repitan con su mayor exponente. Entonces, ¿a quién voy a elegir? Si me fijo, el 5 están todos, pero en este caso tengo 5 a la 1, así que bueno, elijo uno de ellos. ¿Cuál más está? Está el 2 que no se repite, así que también lo voy a seleccionar porque puede pasar eso, que no se repita para este caso. Y después está el 3. Elijo uno de esos 3. ¿Bien? Todos tienen potencias 1, así que me quedo con esos, no hay ningún problema. En este caso no hay mucha variación, así que tengo el 2, tengo el 3 y tengo también el 5. El tercer paso, ¿cuál va a ser el tercer paso? 5. Es multiplicar lo seleccionado. Multiplico lo seleccionado. Y entonces voy a decir que el MCM entre 3, 10 y 15 es igual ¿a quién? A 2 por 3 por 5. Y cuando hago ese producto, me queda que 2 por 3 es 6, y 6 por 5, 30. ¿Y qué es 30? Son 30 días, porque el 10, el 15 y el 3 eran días. Entonces, vamos a decir que cada 30 días, los profesionales coinciden en su visita al pueblo, ¿bien? 3. A la comunidad, ¿bien? 15. Igual. Y efectivamente me quedó lo mismo que tenía antes. Me quedó la misma cosa. Bien. Ahí no cambió nada. Lo que pasa es que factorizando lo hice mucho más sencillo y más corto. ¿Sí? Y ahí terminaría. En el cuadernillo hay después, para seguir otra situación más, que aclara lo que es el MCM. ¿Bien? Acá hay algunos ejemplos. ¿Qué es el MCM? Acá lo va a explicar un poquito mejor el cuadernillo, ¿bien? El MCM dice que es el mínimo común múltiplo entre dos o más números. Y significa encontrar un número que sea múltiplo de los que me dan, pero el más chico. Por ejemplo, el MCM entre 3 y 4 es 12, ¿bien? 12 es múltiplo de 3 y 4, pero 12 es el más chico, ¿bien? Después tienen otros múltiplos, el 3 y el 4, pero son más grandes que 12. Por ejemplo, entre 3 y 6, el MCM es 6, porque es el más chiquito, ¿bien? Y justo coincide con el más grande de los dos que me dan. A veces pasa esto. El MCM es igual a 1 de los que me están dando, porque justo ese es múltiplo del otro, ¿sí? O de los otros. Acá están los pasos. Esto tienen que recuadrarlo, ¿bien? Para encontrar el MCM entre dos o más números dados, se procede del siguiente modo. El primer paso es factorizar los números dados, ¿bien? Así que ese es nuestro primer paso, factorizar. Segundo paso es elegir los números
o potencias que se repiten y no se repiten, que son los factores comunes y no comunes, con su mayor exponente. El tercer paso es multiplicar los factores, las potencias del punto anterior. Acá hay dos ejemplos más. Bien, acá van a tener un ejemplito que es, por ejemplo, el MCM entre 110 y 150. Cuando factorizan el 110, queda que es 2 por 5 por 11. El 150, al factorizarlo, es 2 por 3 por 5 al cuadrado. Primer paso, factorizar. Segundo paso, la elección o selección. El 2 está en los dos, ¿bien? En las dos factorizaciones. Elijo 1 porque tienen los dos el mismo exponente. El 3 está en uno solo, así que lo elijo. El 5 está en los dos, pero me quedo con el que está con el 5 al cuadrado, ¿sí? Así que pongo 5 al cuadrado. Y el 11 está en uno solo, así que también lo elijo. Cuando hago el producto, ahora en el paso 3, multiplico 2 por 3 por 5 al cuadrado por 11, me va a quedar lo siguiente, que es 1650. O sea que el MCM entre 110 y 150 es 1250. ¿Bien? Es bastante sencillo este tema. Acá tienen el ejercicio 3 para hallar el MCM entre los siguientes pares y ternas de números. Cuando tengo 2 es un par de números, cuando tengo 3 es una terna de números. ¿Bien? Entonces, supónganse que vamos a hacer, a ver si se puede, el E. ¿Bien? Vamos a hacer el E. 12, 18, 23. Vamos a hacer el EDS. En el E me dicen que encuentre el MCM entre 12, 18 y 24. ¿Bien? Me piden eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? El primer paso va a ser factorizar el 12, el 18 y el 24. Eso va a ser mi primer paso. La factorización. ¿Bien? Vayan pensando más o menos cómo va a ser la factorización de estos números. ¿Bien? Todos son números pares, así que todos vamos a poder comenzar con el 2. 12 dividido 2 me va a quedar que es 6. Este lo hicimos hace un ratito, así que este va a ser fácil. Dividido por 2 de vuelta, me queda que es 3. Dividido por 3, y me queda 1. De modo que el 12 me queda factorizado como 2 al cuadrado por 3. El 18 lo voy a dividir por 2. Me va a quedar que es 9. El 9 lo voy a tener que dividir por 3, lo cual me va a quedar que es 3. Y ya el 3 lo divido por 3 y me queda que es 1. De modo que el 18, cuando lo factorizo, me queda que es 2 por 3 al cuadrado. ¿Bien? Y ahora vamos con el 24. ¿Sí? Lo divido por 2. Me queda 12. El 12 lo puedo dividir por 2. Me queda 6. Divido por 2. Me queda 3. Y ya divido por 3. Y me queda 1. De modo que el 24 lo voy a poder escribir como 2 elevado al cubo por 3. 2 elevado al cubo. Bien, vamos a nuestro segundo paso. Es la selección o elección. ¿A quién vamos a elegir? A los que se repitan y a los que no se repitan con su mayor exponente. Acá, como vemos, el 2 y el 3 están en todos. ¿Bien? Están en todos. Así que el 2 y el 3 los voy a elegir seguro. ¿Pero cuál voy a elegir? Los que tengan mayor exponente.
los dos. Tengo un 2 a la 2, un 2 a la 1 y un 2 al cubo. Entonces, me quedo con ese, con el 2 al cubo. Los 3, ¿quién tiene mayor exponente? Y el que está en el 18, porque el que está en el 12 y en el 24 tiene potencia 1, así que me quedo con ese. Bien, así que lo que seleccioné fue un 2 al cubo y un 3 al cuadrado. Tercer paso, ¿cuál va a ser? El tercer paso va a ser multiplicar. Multiplicar lo seleccionado. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a decir que el MCM entre 12, 18 y 24 es 2 al cubo por 3 al cuadrado. Y entonces, va a quedar así, que 2 al cubo es 8 y 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? 2 por 2, 4, por 2, 8 y 3 por 3, 9. Entonces, en definitiva, lo que va a suceder es que el MCM, ¿bien? Entre 12, 18 y 24 es 72. ¿Bien? De ahí recuadro ese resultado porque es el que necesitamos. Y así se determina lo que es el MCM. ¿Bien? Se determina el MCM. El MCD, ¿sí? El MCD, a diferencia de este, el MCD significa máximo común divisor. Divisor. Y acá en este caso, el primer paso va a ser la factorización. Es lo mismo. Lo que va a cambiar es el segundo paso, en la selección. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a elegir los factores que se repiten elijo, ¿sí? Elijo solo, vamos a poner así, solo los factores que se repiten y con el menor exponente. Con el menor exponente. El tercer paso va a ser multiplicar lo seleccionado. ¿Bien? Si vamos al ejemplo que teníamos recién, ¿bien? Pero que sea MCD, ¿bien? El MCD entre 12, 18 y 24, nosotros teníamos lo siguiente. El 12 lo habíamos podido factorizar como 2 al cuadrado por 3. El 18 lo habíamos factorizado como 2 por 3 al cuadrado. Y el 24 lo habíamos factorizado como 2 al cubo por 3. ¿Bien? Entonces, si a mí me piden el segundo paso, elija los factores que se repitan, pero con el menor exponente, ¿qué voy a hacer? Mi segundo paso ya sé que va a ser el 2 y el 3, pero ¿cuál tiene menor exponente? ¿Bien? De los dos, el que tiene menor exponente es este. Así que me quedo con ese, con el 2. Y de los 3, el que tiene menor exponente, es el que tenga 3 a la 1. Entonces, el primer paso ya lo hice, que fue factorizar. El primer paso ya lo hice. Segundo paso fue la selección. ¿Y con quién me quedo en esta selección? Me quedo con el 2 y me quedo con el 3 a la 1.
Y el tercer paso va a ser multiplicar estos factores. De modo que Perdón. me queda 2 por 3 y, perdón, acá es MCD. Ahí. El MCD entre 12, 18 y 24, bien, va a ser 2 por 3, y 2 por 3 me queda que es 6. Y el 6 es el número que va a dividir ahora a estos números, y es el más grande. El número más grande que divide a todos estos de acá. Cuando hicimos el cálculo anterior, me quedaba que era 72. 72 es el MCM. Y 6 es el MCD. De esta manera se calcula, ¿sí?, lo que es el MCM y el MCD. ¿Para qué me va a servir ahora el MCD? El MCD me sirve cuando tengo situaciones de repartir. Cosas que cuando tengo que repartir. Por ejemplo, en los problemas que están en el cuadernillo, si vos elegís eso, ¿bien? Sí. Esta ecuación tenés que hacer lo siguiente. O dividís todos los miembros por 5, porque el 5 está multiplicando todo el paréntesis. ¿Sí bien? Tenés que dividir todo por 5, o bien este 5 distribuirlo con la x y con el 3 por 7. Poner así, por ejemplo, 5x más 5 por 3 por 7 igual 51. El 5 tendrías que distribuirlo con la x y con el 3 por 7. Esto se llama propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Claro, La otra que te queda... Pero eso no lo vimos, profesor, lo vimos y yo no lo... Yo se lo expliqué en la clase pasada, le expliqué que había dos formas de resolver un ejercicio de ese tipo. Le expliqué la forma larga... Yo no digo nada porque eso de la X no lo entiendo. El ejercicio 6, ítem F. El ejercicio 6... Claro, si yo no le apliqué la distributiva a esto, debe ser por eso. Ah, claro, ahí en ese caso yo les expliqué este que tenían. Ejercicio 6. Claro, pero como lo explicó así, me parece que así nomás explicó, no dio lo expliqué de las dos formas. Completa de lo que era la distributiva. Lo expliqué de las dos formas. Uno haciendo la distributiva y la otra dividiendo todo por... me por 2. Me acuerdo. El tema es que en este caso, tu ecuación no es esta. Esta ecuación es muy distinta a una ecuación que fuera esta, por ejemplo. En esta ecuación de arriba vos estás pidiendo, te están diciendo el quíntuple de la suma entre un número y el triple de 7 es igual a 51. Eso por un lado. El quíntuple de la suma entre un número y el triple de 7, vamos a ponerlo con palabras, es igual a 51. Y acá en este caso estás diciendo el quíntuple de un número aumentado en el triple de 7 es igual o es 51. Fíjate qué diferencia que hay entre uno y el otro. En uno me habla de el quíntuple de una suma y en el otro me habla del quíntuple de un número que se aumenta en un tanto por ciento o en una tanta cantidad. Y son dos cosas distintas. Bien. Esto para que tengas en cuenta cuando vas a traducir el lenguaje coloquial al simbólico.
la ecuación que vos elegiste no sería la correcta. ¿Bien? Tendrías que elegir otra ecuación. Sí, está bien. Donde Discúlpeme, te diga que profesor. x es igual a 6. No, está bien para que lo podamos ver, Profe. porque a veces pasa que uno por ahí se confunde sin mala intención, ¿no? Bien, vamos entonces a seguir con lo otro, con el Está MCD. bien, está bien. ¿Sí? Yo le estoy pidiendo disculpas porque yo no tengo buena conexión. Ah, no importa, no pasa nada, igual queda grabado el video. Bien, vamos a ver si podemos realizar este de Andrés, que está bueno, el de una soguita, que tiene dos tramos de soga. Bien. Entonces, Listo. vamos a ver si lo podemos resolver, a ver cómo quedaría este resuelto. A ver si podemos encontrar este MCD. Bien, acá me dice que Andrés tiene dos trozos de cuerda, ¿sí? Uno de 120 y otro de 96. Qué ruido. Nuestro primer paso va a ser la factorización. ¿La factorización de quién? De 120, por un lado, y de 96 por el otro. Los dos son números pares, así que voy a poder empezar a dividirlos por 2. Bien, 120 dividido 2 me va a quedar que es 60. El 60 lo voy a poder dividir por 2, así que eso me va a quedar que es 30. El 30 lo puedo dividir por 2, me va a quedar que es 15. Y ya el 15 no voy a poder dividirlo por 2, pero sí lo puedo dividir por 3, lo cual me queda que es 5. Y ya el 5 lo divido por 5 y me queda que es 1. Así que el 120 lo voy a poder expresar o escribir de forma factorizada como 2 al cubo por 3 por 5. ¿Bien? El 96, por su parte, ¿bien? Como es un número par, lo voy a poder empezar a dividir por 2, ¿sí? Lo voy a poder empezar a dividir por 2. Recuerden que todos los números pares terminan en cifra par. Entonces, eso va a quedar que es 48. El 48 lo puedo volver a dividir por 2, lo cual me queda que es 24. El 24 lo puedo dividir por 2, lo cual me queda que es 12. El 12 lo puedo dividir por 2, me va a quedar que es 6. El 6 lo puedo dividir por 2, ya me queda que es 3. Y el 3 lo divido por 3 y me queda que es 1, ¿verdad? Así que el 96 lo voy a poder escribir como 2 elevado a la quinta por 3. ¿Bien? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 2. Así que me queda 2 elevado a la quinta. Vamos a poner el 5 aquí. Ahí está. Bueno, me quedó medio mal. Bien. Ahí está. Entonces, ahora vamos a lo que es el segundo paso. El segundo paso es la selección. ¿Qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar a los números que se repitan, pero con el menor exponente. ¿Bien? Porque estamos calculando el MCD. ¿Bien? Entonces, ¿a quiénes vamos a elegir? Los que se repiten acá son el 2 y el 3. Están en las dos factorizaciones. Pero, el 2, ¿cuál tiene menor exponente? Está en el 120, así que me quedo con ese. El 2 al cubo. Y de los 3, ¿cuál tiene menor exponente? Y podría elegir cualquiera de los dos, porque los dos tienen exponente 1. Así que los que voy a seleccionar va a ser lo siguiente. Va a ser
el 2 al cubo y también voy a elegir el 3. Entonces ahora, el tercer paso va a ser la multiplicación. La multiplicación ¿entre quién? Entre lo que ya había seleccionado. Vamos a decir que así, el MCD entre 120 y 96, o entre 96 y 120, a mí me gusta escribir primero el más chiquito primero y después el más grande, ¿bien? Va a ser lo siguiente, vamos a poner así, 2 elevado al cubo por 3. Y entonces, ahora sí, 2 al cubo es hacer 2 por 2 por 2, lo cual nos queda 8, y a eso lo multiplicamos por 3. Y después, 3 por 8, va a quedar que es 24. ¿Bien? ¿24 qué? 24 metros tiene cada trozo de cinta, de soga, ¿bien? O de la cuerda. Bien, tiene 24 metros, ¿sí? Cada trozo de cuerda. Si a mí me preguntan, ahora que tengo acá, ¿cuántos trozos de cuerda obtendrá? Bien, ¿cómo puedo saber cuántos trozos de cuerda voy a tener? Bien, vamos a hacer así, 120, que eran los metros que tenía una cuerda, dividido 24, que son los metros que tiene cada pedazo. Entonces, ahí me va a quedar lo siguiente. ¿Cuántos me quedan? De 120, me van a quedar que son 5. ¿Sí? Me quedan 5 trozos de la primera. De la otra, que tenía 96, ¿bien? ¿Cuántos me van a quedar si lo divido por 24? Me quedan 4, ¿verdad? Entonces, si de uno me quedaron 5 y otro me quedaron 4, hacemos la suma, 5 más 4 es igual a 9, y son 9, tengo 9 trozos de cuerda. Esto es extra, porque en algunos casos me van a pedir cuántas bandejas voy a necesitar, o cuántos trozos de cuerda tengo, o cuántos centímetros de cinta, ¿bien? O cuántos metros va a tener una parcela, según qué tenga que dividir y cómo lo tenga que hacer, ¿bien? En este caso, se resolvía de esta forma, ¿bien? Si voy, por ejemplo, al caso del pastelero, vamos al cuadernillo y vamos a nuestro pastelero, ¿sí? El C. Bien, en este caso nos dice, un pastelero debe despachar 150 tortas y 315 budines, empleando el menor número posible de bandejas, que contengan varias tortas y budines cada una, ¿bien? Tiene que haber bandejas solo con tortas, bandejas solo con budines, no pueden estar mezclados, o sea que en una bandeja no puedo tener budines y tortas, ¿bien? Tiene que haber, en una va a haber solamente tortas, ¿bien? Y en la otra va a haber solo budines. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es factorizar en primer lugar cada uno de estos números. Yo esto de los paxos, ¿sí? Se lo coloco, pero no hace falta que ustedes lo pongan. Si lo quieren, lo colocan como para tener idea de lo que están haciendo, y lo quieren hacer de forma ordenadita, ¿bien? A veces es un poco pensar o tener un pensamiento un poquito estructurado, si uno lo hace así por pasos, pero es la forma quizás fácil de poder comprender, es lo que también se está haciendo un poquito. Entonces, vamos a esto. Vamos a factorizar cada uno de los números. El 150 lo puedo dividir por 2, ¿bien?
lo cual me va a quedar que es 75, si todo anda bien. El 75 ya no puedo dividirlo por 2. ¿Por qué? Porque es un número impar. Pero sí podría dividirlo, por ejemplo, por 3. Lo cual queda que es 25. Ya el 25 no lo puedo dividir por 3. Pero sí lo puedo dividir por 5. ¿Bien? Entonces ya me va a quedar 5. Y el 5 lo divido por 5 y me queda 1. De modo que el 150 lo puedo escribir de qué forma. ¿Cómo? 2 por 3 por 5 elevado al cuadrado. ¿Bien? Y ahora vamos con el 315. El 315 es un número impar. Y si sumo las cifras, tengo 3 más 1, 4, más 5 es 9, así que lo voy a poder dividir por 3. Al dividirlo por 3, me queda 105. El 105 lo puedo volver a dividir por 3, porque si sumo las cifras, me queda que 6, 1 más 0, 1 más 5 es 6, así que puedo dividirlo por 3, y me queda que es 35. El 35 ya no lo puedo dividir por 3, pero sí lo puedo dividir por 5. Eso me queda que es 7. ¿Bien? Y ya el 7 lo divido por 7 y me queda que es 1. De modo que el 315 lo voy a poder escribir de qué forma. Como 3 al cuadrado, ¿bien? Por 5 por 7. Vamos ahora a lo que es el segundo paso, que es la selección. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar los números que se repitan, los que no se repitan, son los números que se repitan, pero con el menor exponente. ¿Bien? Los números que se repitan con el menor exponente, porque es un caso típico de MCD. ¿Bien? Entonces, el 3 y el 5 aparecieron en ambas factorizaciones, pero el 3 que voy a elegir es el que está en el 150. ¿Por qué? Porque tiene exponente 1, ¿bien? Así que me quedo con ese. Y el 5 que voy a elegir es el que está en el 315. ¿Por qué? Porque su exponente es 1, ¿bien? Así que me quedo con ese de ahí. El 2 está solamente en el 150, así que no interfiere. Y el 7 está solo en el 315, así que tampoco interfiere. De manera que lo que he seleccionado es el 3 y el 7. ¿Bien? El tercer paso, ¿cuál va a ser ahora mi tercer paso? Va a ser multiplicar. Multiplicar lo que seleccioné. De modo que voy a decir lo siguiente ahora. El MCD entre 150 y 315 es igual a ¿quién? A 3 por 5. Acá puse el 7, pero en realidad no es 7, es 5. Ahí está. Así que 3 por 5. Entonces, el MCD entre 150 y 315 es 3 por 5, 15. ¿Y qué son 15? ¿Qué sería 15 ahí? ¿Qué me estaban preguntando a mí? ¿Cuántas unidades debe contener cada bandeja? ¿Sí? Entonces, 15 son las unidades que tiene cada bandeja. Ya respondí la primera pregunta. ¿Cuántas unidades debe contener cada bandeja? Cada bandeja debe contener 15 unidades. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas bandejas de torta y budines habrá? Para saber eso, para saber cuántas bandejas de budines y cuántas de tortas, vamos a decir así. De tortas teníamos, ¿cuántas tortas había? 150. Y eso lo vamos a dividir por 15.
que son las unidades que tiene cada bandeja, lo cual queda que es 10. ¿Bien? Ahora, veamos lo siguiente. Esas son bandejas. Vamos a poner así, bandejas, 10 bandejas. Vamos ahora a las otras, a las de los budines. ¿Qué vamos a hacer? 315 dividido 15. ¿Bien? Entonces, eso queda que es 315 dividido 15, me queda que es 21. ¿Bien? Y son 21 bandejas. De esa manera, ¿sí? De esa manera, vamos a indicar que la cantidad de bandejas que tengo, ¿sí? En total, van a ser 31 bandejas, por ejemplo. Podrías aclarar esa situación. Me preguntaba solamente cuántas bandejas de torta y budines habrá. A ver, 10 de bandejas de tortas y 21 bandejas de budines. 31 en total. ¿Sí? Entonces, eso sería la respuesta al problema C que teníamos ahí. Bien. Después tienen para determinar, ¿sí? O les dice, mejor dicho, los pasos a seguir. Estos pasos los van a, por ejemplo, a recuadrar, ¿sí? Son los mismos que en el MCM, la única diferencia es el 2, que cambia. Solamente se buscan los números que se repiten con el menor exponente. Y también tienen el mismo ejemplo con 110 y 150. Cuando factorizan, seleccionan solamente aquello que se repite con el menor exponente, que serían el 2 y el 5, y queda que es 10. El ejercicio 5 van a tener los mismos números que tenían antes en el ejercicio 3, pero van a determinar ahora el MCD. En el caso de que quieran calcular, por ejemplo, el MCD, pero los números, cuando factoricen, no se repita ninguno, ¿bien? En ese caso, el MCD va a ser el 1, ¿bien? Y si es 1, se dice que esos números son coprimos. Esto que está acá como notita, lo pueden también remarcar, porque es importante que lo comprendan y lo tengan. Cuando veamos después la parte de fracciones, bien, cuando busquemos fracciones equivalentes y encontremos la fracción irreducible, este concepto lo vamos a volver a reflotar. ¿Bien? ¿Qué tienen para determinar? Y en estos casos puede suceder que en algunos casos el MCM siempre existe, ¿sí? Siempre hay 1, pero el MCD a veces puede que sea el 1, y en ese caso son coprimos. Por ejemplo, me animo a decirle que el MCD entre 22 y 17 es el 1, ¿bien? Porque el 22 y el 17 no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso les va a quedar que es 1, ¿bien? El ejercicio 7 que tienen, dice, completa las tablas marcando con una cruz los divisores de cada número. En este caso, tienen una lista, acá, en una primera fila, los números del 2 al 11, y tienen que indicar si los números que están en la primera columna se pueden dividir o no por los que están acá. Por ejemplo, el 24, ¿se puede dividir por 2? Sí, porque es un número par, entonces puedo. El 24, ¿se puede dividir por 3? Sí, porque si sumo las cifras me queda 6 y lo voy a poder dividir. ¿Lo puedo dividir por 24? Sí, porque el 24 está en la tabla del 4. ¿Lo puedo dividir por 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Lo puedo dividir por 6? Si la cruz la hicimos en el 2 y en el 3, en el 6 tiene que estar sí o sí. ¿Bien? Por 7, no. Por 7 no va a ser divisible. Por 8, sí. Por 9, no. Por 10 tampoco, porque no termina en 0. Y por 11, tampoco. ¿Bien? El 30.
¿Se puede dividir por 2? Sí, porque termina en 0. ¿Lo puedo dividir por 3? Sí, porque si sumo las cifras me queda 3 y el 3 está en la tabla del 3. ¿Lo puedo dividir por 4? No. Si no lo puedo dividir por 4, tampoco lo voy a poder dividir por los múltiplos del 4, ¿sí? Por 8 no lo voy a poder dividir. ¿Lo puedo dividir por 5? Sí, porque termina en 0. ¿Por 6? Sí, porque hice la cruz en el 2 y en el 3. Por 7 no, por 8 ya dijimos que no. Por 9 no, porque si sumo las cifras va a quedar que es 3 y no llega. Por 10 sí, porque termina en 0. ¿Bien? Por 11 no. Los números que son divisibles por 11, si son números de 2 cifras, tienen que ser números dobles. Por ejemplo, el 22, 23, 44, 55, 66, 77, 88, 99 se pueden dividir por 11. Si no, hay que usar la regla que les pasé los criterios de divisibilidad. El 36, ¿se puede dividir por 2? Sí, porque termina en 6. ¿Lo puedo dividir por 3? Sí, porque si sumo las cifras me queda 9 y el 9 está en la tabla del 3. ¿Lo puedo dividir por 4? Sí, también. ¿Por 5? No. ¿Por 6? Sí, porque si puse la cruz en el 2 y en el 3, también puedo por 6. ¿Por 7? No. ¿Por 8? Tampoco. ¿Por 9? Sí, porque cuando sumé las cifras me dio 9, así que por 9 lo voy a poder dividir. Por 10 y por 11 no. Así completan toda la tabla. ¿Bien? El ejercicio que sigue dice, interpreta cada enunciado y responde justificando. Dice, proponer un número que sea divisible por 2, por 3 y por 5. Un número que sea divisible por esos números. Los números que cumplen esa condición es uno que sea, por ejemplo, múltiplo de ellos 2, de ellos 3. Por ejemplo, 2 por 3 es 6, por 5, 30. Entonces, el 30 es divisible por el 2, el 3 y el 5. Y cualquier número que sea múltiplo del 30, el 60, el 90, el 120, el 150, ¿bien? El 180, todos esos van a ser divisibles por 2, 3 y 5. Después dice, proponer un número que sea divisible por 3, 4 y 5. Que sea divisible por esos números, ¿bien? Solo va a bastar que encuentre uno que sea múltiplo de esos 2, de esos 3 a la vez, ¿bien? Entonces, por ejemplo, 3 por 4 es 12, por 5, 60. Todos los múltiplos de 60 van a ser divisibles por 3, por 4 y por 5. Todos, ¿bien? Entonces ahora me pregunta, si ese número, esos números o ese número es divisible por 2. ¿Se puede dividir por 2? Sí, porque todos van a terminar en 0, así que se puede dividir por 2. De hecho, son múltiplos de 4, así que con más razón van a ser múltiplos de 2 y divisibles por 2. ¿Y por 6? Sí, también. ¿Por qué razón? Sí, porque si lo pude dividir por 2 en el caso anterior, ¿bien? Y también es múltiplo de 3, obviamente que con más razón se va a poder dividir por 6 o hacer múltiplo de 6. ¿Bien? Porque al ser múltiplo del 3 y del 4, que son en realidad múltiplos de 12 o divisibles por 12, también lo van a hacer por 6. Después dice, ¿qué número? El número 360. Es divisible por los números que acá van a colocar lo siguiente, todos los números por los cuales se puede dividir. Todo número puede dividirse por el 1 y por el mismo número. Eso es siempre así. Como termina en 0, lo voy a poder dividir por 2, lo voy a poder, por ejemplo, dividir por 3, lo voy a poder dividir, por ejemplo, por 4, por 9, ¿sí? Por 10. Y si quiero saber toda la cantidad de números por los cuales lo puedo dividir, podría pensar en lo siguiente. Podría ser la siguiente
situación. Podría factorizarlo, ¿bien? Podría decir, bueno, 360 lo factorizo y de esa manera puedo determinar todos los números por los cuales los puedo dividir. Por ejemplo, si lo divido por 2, me va a quedar que es 180. Y lo puedo dividir por 2, me va a quedar que es 90. Y todos los números que vayan formándose ahora van a dividir al 360. Lo puedo dividir por 2, me va a quedar que es 45. El 45 lo puedo dividir por 3, me va a quedar que es 15. Lo voy a poder dividir por 3 y me va a quedar que es 5. Y ya el 5 lo divido por 5 y me queda que es 1. ¿Bien? Todos los números que están acá son múltiplos o divisores de 360. Incluso todas sus combinaciones. Por ejemplo, el 8 divide al 360, el 6, el 15, el 18, el 12, ¿sí? El 45, el 90, el 180. Después dice, el número 711 es divisible por los números, y ahí tienen que tener en cuenta que el 1 y el 711 van a dividir a este número, ¿bien? Obviamente que también va a ser el 3, el 9, y los números que resulten de dividir al 711 por 9, por 3, ¿bien? Y después dice, el 2 divide a los números, el 2 divide a todos los números pares, ¿bien? El 2 divide a todos los números o a los números pares, a los números que terminan o tienen una cifra en la unidad, como por ejemplo 0, 2, 4, 8, ¿bien? 6. Son todos los números que terminan en esa cifra. Los números pares se pueden dividir por 2. Es lo que tienen que colocar ahí. ¿Bien? Después el 9 dice, completa cada uno de los siguientes números con la cifra que falta para que sea. Acá ella dice 230 y hay un lugar, ¿bien? Para completar. Lo que van a colocar ahí es un número para que el 230 y algo sea divisible por 2. Ahí pueden poner un 0, por ejemplo, para que sea 230, un 2 para que sea 232, un 4 para que sea 234, un 6 para que sea 236, o bien un 8 para que sea 238. Todos esos números son divisibles por 2. El que sigue me dice 100, hay un espacio y después 1. ¿Bien? Entonces, para que sea divisible por 3. Lo único que se me ocurre acá colocar es un 1, por ejemplo, para que quede 111. De esa manera lo pueda dividir por 3, o bien 141, para que de esa forma sea divisible por 3, o bien 171, para que sea divisible por 3. A veces, en algunos casos, van a poder elegir entre varios números. Y en otras situaciones, le va a quedar solamente una sola opción. ¿Bien? El que sigue dice 1500, una cifra y 9. ¿Bien? Entonces, en ese caso, tendrán que completar para ver qué número van a poner ahí. Si tiene que ser divisible por 9, ¿bien? La suma de las cifras me tiene que dar 9 o múltiplo de 9. Y tengo 1, 5 y 9. A ver, 9 más 1 es 10, más 5, 15. 15. Me está faltando, por ejemplo, para llegar al 18, un 3. Así que 1539 es divisible por 9. Y en este caso, por más que me esfuerce, no voy a poder encontrar otra opción. ¿Bien? No me va a dejar el sistema, como quien dice, ingresar otra opción diferente a la del test. El que sigue dice 3150 y sea divisible por 5.
Acá en este caso puedo poner 0, ¿bien? Para que sea divisible por 5, o puedo colocar un 5. Cualquiera de esas dos opciones son válidas. ¿Bien? El que sigue tiene que ser divisible por 3 y por 4. Y es 5000 algo 12. Termina en 12 este número. ¿Bien? Termina en 12. Lo cual ya me está diciendo que este número es múltiplo de 4. Recuerden que para que un número sea múltiplo de 4 o divisible por 4, las últimas dos cifras tienen que ser múltiplo de 4. En este caso ya me las da, ¿bien? Tendré que fijarme qué está faltando para que sea múltiplo de 3. O sea que la suma de las cifras tiene que ser 3 o múltiplo de 3. En este caso, tenemos, por ejemplo, que 5000 algo 12. 5 más 1 es 6, más 2 es 8. Para llegar, por ejemplo, a un 9 me está faltando un 1. Entonces me queda 5112. ¿Puedo colocar otro número? ¿Me permitiría colocar otro número la situación? Seguramente que sí. A ver, pensemos en otro. Cuando tenía los números sin colocar ese 1, tenía 8. Tengo que ver si puedo a que me llegue a tener, por ejemplo, 12. ¿Bien? Porque el que había elegido era para el 9. El siguiente sería el 12. A ver, ¿qué número me permite colocar acá? Y va a ser, seguramente, si acá tengo 8, un número que a 8 le sume y me quede 12, va a ser 4, ¿verdad? Entonces me queda 5412. Bien, ¿puedo elegir otra opción? ¿Me da para otra opción? Y si tenía, por ejemplo, 8, ahí recién había llegado al 12, tengo que llegar al 15. Me queda colocar, por ejemplo, un 7, 5712. De esa forma es divisible por 3 y por 4. Y así hacen con los otros siguientes. Fíjense que acá le pide después, para que sea divisible por 3 y por 9, a priorizar la del 9, para que sea divisible por 6, acá tienen que fijarse que el número sea par y que además la suma de las cifras me dé 3 o múltiplo de 3. Y para que sea divisible por 10, el último, no queda otra que termine, por ejemplo, en 4. En 0, ¿sí? Todos los números que terminan en 0 son divisibles por 10. Bien, el 10 me dice, responde con verdadero o falso y justifica cada respuesta. Dice que el 105 es divisible por 3 y por 5. Termina en 5, o sea que por 5 es divisible. Y si sumo las cifras, bien, si sumo las cifras, me queda que es 6. Así que esta va a ser verdadera. La siguiente me dice, 310 es divisible por 2, por 3 y por 10. Por 2 es divisible porque termina en 0. Y por 10 también. Eso es sumamente visible. Es divisible por 3, sumo las cifras y me queda 3 más 1, 4, más 0, 4. Entonces, esta es falsa. Acá no puedo. La siguiente dice, 1236 es divisible por 4, por 5 y por 6. Ya acá puedo decir algo de forma inmediata. Incluso puedo decir que es súper falsa. ¿Por qué es falsa? Porque no termina ni en 0 ni en 5. Entonces, ya digo que es falsa. La siguiente también es falsa. ¿Por qué va a ser falsa? Fíjense que dice que sea divisible por 6. Y para que sea divisible por 6, tienen que cumplirse dos condiciones. Tiene que ser divisible por 3, o sea que al sumar las cifras me tiene que dar 3 o múltiplo de 3, y tiene que ser un número par. Y este es un número, como estamos viendo, impar. Entonces, va a ser falso. Pasando a la página siguiente, tenemos lo que es una evaluación modelo, por ejemplo. ¿Bien? Cuando asistíamos a clases, ¿bien? Era una típica prueba que se hacía en clases, ¿sí? Un modelito de
trabajo práctico, pero ahora lo van a hacer en casa, ¿bien? Entonces aparece el caso del juguete, ¿bien? En este caso va a prender las luces de colores, las rojas cada 9 segundos, las azules cada 15 y las amarillas cada 10. ¿Qué se hace acá? Se factoriza el 9, el 15 y el 10, ¿bien? Y este es un caso típico ¿de qué va a ser este caso? Fíjense que tengo que ir como hacia adelante, tengo que continuarlo, así que va a ser un caso típico de MCM, ¿bien? Mínimo común múltiplo. Después está el MB, que dice resuelve las siguientes sumas algebraicas con cálculos combinados, ¿bien? Bueno, podríamos animarnos a hacer uno de estos, a ver qué pasa, ¿bien? Vamos a hacer uno o dos, vamos a arriesgarnos un poquito. De paso vamos practicando algunos conceptos. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, el 2. Este sería el B. El 2 o el I, ¿bien? Dice así, es 3, paréntesis, 6 menos 2, cierra paréntesis, menos la raíz cúbica de 59 más 5, más 2 elevado a la quinta. Bien, ahora voy a poner lo que me está faltando, porque no lo puedo poner con el teclado. Esto 2 a la quinta. Bien, ahí estamos. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Vamos abajo. Vamos a colocar, tenemos que separar en términos. Primera situación, tengo un término que es este, otro término que es la raíz, y otro término que es el 2 a la quinta. ¿Bien? Entonces, ahora sí, colocamos el igual y tenemos 3 por, y vamos a resolver esto de 6 menos 2, lo cual me queda que es 4. Vamos a restar, acá va a ser la raíz cúbica, ¿bien? 59 más 5. 59 más 5 es 64, si todo anda bien. Ahora voy a poner la raíz ahí, de completar, más 2 a la quinta, que es 2 por 2, por 2, por 2, por 2, lo cual es 32, si todo anda bien. Bien, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 60, 2, 32, listo, ahí está. Bien, vamos abajo ahora. Tenemos 3 por 4, 12, menos la raíz cúbica de 64. Tengo que pensar qué número elevado al cubo me da 64. Y en ese caso va a ser el 4. 4 por 4 es 16, por 4 es 64. Más 32. Bien. De cada término tengo un número. Entonces, recién ahora voy a poder juntar de izquierda a derecha como corresponde. Y va a quedar así. 12 menos 4 es 8 más 32. Y eso queda que es, si todo anda bien, 40. Y ahí recuadro ese resultadito. ¿Bien? Bueno, vamos a ver si podemos ahora hacer el triple I, por ejemplo. El triple I. El triple I dice así, tenemos 7 elevado al cuadrado, menos 3 por 4, más, hay un paréntesis, que dice lo siguiente, 31 más 8, y todo eso dividido 3, más 0 elevado a la 14. ¿Bien? 0 elevado a la 14. Entonces, separamos en términos en principio.
tenemos un término que es el 7 al cuadrado, otro término que es el 3 por 4, otro término que es el paréntesis dividido 3, y otro término que es el 0 a la 14. ¿Bien? Vamos entonces abajo, colocamos el signo igual y tenemos 7 al cuadrado, es 7 por 7, 49, menos 3 por 4, 12, más. Y acá tenemos 31 más 8, que va a quedar que es 39, y a eso lo vamos a dividir por 3. Más 0 a la 14. Acá tenemos que usar una de las reglas. Recuerden que 0 elevado a cualquier potencia siempre es 0. ¿Bien? Ya lo que puedo hacer acá es aplicar lo que es propiedad cancelativa y quitar el 0 porque no va a tener sentido tenerlo ahí dando vuelta. ¿Bien? Entonces, vamos abajo. 49 menos 12 más. Ahí tenemos 39 dividido 3. ¿Bien? Lo cual nos queda que es 13. Guarda acá con juntar los dos del fondo, ¿sí? Hacer 12 más 13. Eso no se puede hacer, ¿bien? Hay que seguir un orden. Es 49 menos 12 en principio, ¿bien? Primero se hace eso, lo cual es 37, y luego le sumamos 13, ¿bien? Y ahí tenemos, ahora sí, 37 más 13, me queda que es 50. Ahí ya lo que puedo hacer es remarcar ese resultado para indicar el final del ejercicio. ¿Sí? Bien. El punto C son ecuaciones. ¿Bien? El punto C son ecuaciones. Entonces, vamos a resolver alguna de estas ecuaciones. Por ejemplo, vamos a hacer la primera, el I. Tenemos lo siguiente en el I. Me dice x más 16, eso es igual a la raíz cuadrada de 64, ¿bien? Más 11 elevado a la 1. Entonces, vamos a resolver ahí. Voy a poner ahora lo que me estaría faltando. Era raíz cuadrada de 64 y 11 a la 1. Entonces, vamos abajo. Voy a realizar primero, ¿sí?, la raíz y la potencia. O sea que el x más 16 lo voy a dejar como está. Voy a dejar un espacio. Y tenemos raíz cuadrada de 64. Tengo que pensar que el número multiplicado por sí mismo dos veces, ¿sí? Voy a poner otra letra. O sea, b por b, un número multiplicado por sí mismo dos veces me dé 64. Y en ese caso, el número que cumple la condición es el 8. Más 11 a la 1. Todo número elevado a la primera potencia es el mismo número. Entonces, ahí vamos. Vamos a lo siguiente ahora. Tengo que despejar la x. Tengo un 16 sumando. Así que lo que voy a hacer es, en ambos lados, restar 16. ¿Bien? De esa manera, voy a poder cancelar los 16 que tengo ahí dando vueltas. ¿Bien? Este 16 se va con este, y ahí ya me va a quedar la x sola. Me queda que tengo 8 más 11, lo cual me queda que es 19, ¿bien? Y le tengo que restar 16. Me queda que es 3. ¿Bien? Así que ahí estamos, hemos resuelto esa ecuación y podemos recuadrar. Si no llego a estar conforme con ese resultado, lo que hago es lo que se llama la verificación. Y la verificación me dice, bueno, donde tenía la x, coloco el 3. Entonces me va a quedar así, 3 más 16, eso es igual a la raíz cuadrada de 64 más 11 a la 1. ¿Bien? Esto era raíz de 64 y esto era 11 a la 1. Entonces me va a quedar 3 más 16 es 19 y eso es igual a 8 más 11.
efectivamente estoy observando que como 19 es igual a 19, el cálculo es correcto. El resultado que encontré está muy bien. ¿Bien? Bueno, vamos a realizar algún otro. Por ejemplo, vamos a realizar acá el C. Vamos a hacer el 4. ¿Bien? El 4 me dice así. 5x menos 3, eso es igual a la raíz cúbica de 343. Raíz cúbica de 343. Entonces, vamos abajo ahora. El 5x me va a quedar como está. No voy a poder hacer nada todavía. Voy a poner así menos 3. Y voy a poner el igual. Raíz cúbica de 343. Tengo que pensar que número multiplicado por sí mismo 3 veces, ¿bien? El número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 343. El número que cumple esa condición, el que lo multiplique por sí mismo 3 veces de 343, es el 7. Entonces coloco 7. ¿Qué voy a hacer ahora? Como quiero despejar la x, voy a sumar 3 en ambos lados. Sumo 3 en ambos lados. De esa manera voy a poder cancelar los 3 que tengo acá del lado izquierdo. El 3 que resta con el 3 que suma. En definitiva, ¿qué es lo que quedó? Quedó 5x es igual a 7 más 3 es 10. Entonces, ahí está. ¿Qué va a seguir ahora? Bien, lo que vamos a hacer es dividir ambos miembros. ¿Por quién? Vamos a dividir por 5 porque es el número que está acompañando a la x. Bien, entonces vamos a poner un 5 a la izquierda y un 5 a la derecha. De esa manera, ahora vamos a simplificar. Bien, simplifico este 5 con este 5. Entonces, me queda ahora que x es igual a 10 dividido 5, 2. Ahí está. He encontrado el resultado. Si no estuviera de acuerdo con este resultado, voy a lo que sería una verificación. En la verificación voy a plantear lo siguiente. Donde tengo la x, reemplazo por 2. 5 por 2 menos 3, eso es igual a la raíz cúbica de 343. Bien, y entonces va a quedar que es 5 por 2 es 10, menos 3 es igual a 7. Y acá tenemos que 7 es igual a 7. Efectivamente, el resultado que hemos encontrado es el correcto, así que es válido. Bien, bueno, y después, continuando con lo que es esa pequeña evaluación modelo, está la tablita para completar si los números que están acá en esta columna son divisibles por 2, por 3, por 4, por 5. El 7 no está, así que no se hagan problema. Bien. Y el ítem E es responde verdadero o falso según corresponda. Bien, justifica. Entonces dice, bueno, 120, ¿es divisible por 2 y por 5? Y acá podemos decir que sí, porque termina en 0, o sea que es par, lo puedo dividir por 2, y también al terminar en 0 lo puedo dividir por 5. 92, ¿es divisible por 6? Por 2 es divisible, ¿sí? Porque termina en cifra par. Por 3, ¿es divisible? Sumo las cifras, 9 más 2 es 11, así que no es divisible por 6. Así que este, por ejemplo, va a ser falso.
¿Bien? Y después hay otra pequeña evaluación del día, que es lo mismo básicamente, que es como para que sigan practicando. ¿Bien? Y también tienen unas frases ahí como para recordar, ¿no? Ahí me gusta mucho esta que dice, el primer paso nunca te lleva a donde deseas ir, pero te saca de donde estás. Esta frase es maravillosa porque uno a veces no se siente a gusto y no está en su mejor estado. Pero decide cambiar y dice, bueno, no voy a ir al lugar que quiero, pero ya si doy el primer paso, me salí de ahí. Y después, otra de las más lindas es la siguiente. Dice, la felicidad siempre nace en lo más profundo de nuestro ser. Encuéntrala y serás cada día un poco más feliz. ¿Bien? Y la que estaba al comienzo, que la salteé hoy, dice que no es que sea bueno o malo aquello que pasa por nuestra mente, ¿no? Sino lo que decidimos hacer con ello. Recuerda que son solo tus pensamientos, ¿bien? Y con ellos debemos fluir. Así que bueno, les dejo para que piensen también un poquito algunas de estas frases si les gusta y para que puedan practicar a lo largo de la semana que viene. ¿Bien? Hasta acá vamos a hacer el día de hoy.